Un camionero mexicano iba por la carretera con el corazón endurecido por años de decepciones. Pero esa tarde, en medio del calor, vio a un hombre descalzo, con túnica blanca, pidiendo agua. Lo que pasó después transformó su vida para siempre. Porque ese hombre no era un vagabundo común, sino alguien que cambiaría su destino para siempre. Antes de continuar, cuéntame en los comentarios desde qué ciudad me estás viendo. Y haz clic en la campanita para suscribirte al canal, un solo suscriptor es suficiente para motivarme a seguir contando historias. Muchas gracias. El asfalto hervía bajo los neumáticos del viejo tráiler Kenworth, y el sol caía a plomo sobre el parabrisas sucio. Eran las 2 de la tarde en la carretera federal 45, rumbo norte, y Ramiro Galván ya iba por su tercer cigarro del día. El sudor se escurría por su nuca, pero él no encendía el aire acondicionado. Decía que lo ponía de malas. Maldito calor, gruñó, ajustando el retrovisor con un golpe seco. Llevaba 28 horas de ruta, cargado con toneladas de cebollas rumbo a Chihuahua. Atrás quedaban las curvas de Durango y los recuerdos que nunca quería traer consigo. Una foto pegada en el tablero mostraba a una mujer sonriente, Rosario, su difunta esposa. La miraba de reojo, como si fuera un reproche mudo. Entonces lo vio. Una figura delgada, de pie junto al arcén, bajo Onenuma sombra. Vestía una túnica blanca que le llegaba hasta los tobillos, y sus pies estaban descalzos sobre la grava caliente. El rostro, medio cubierto por el cabello largo y oscuro, no mostraba desesperación, ni siquiera molestia. Solo tenía la mano derecha extendida, con la palma hacia arriba, en señal de pedir algo. Ramiro frunció el ceño. ¿Y este loco?, murmuró. Pisó el freno. Algo lo detuvo. No sabía bien qué. No era lástima. No era compasión. Era otra cosa, más parecida a una inquietud en el pecho. Bajó el vidrio del copiloto y gritó. Oye, compa. ¿Te pasa algo? El hombre se acercó despacio, sin prisa. Cuando estuvo junto a la puerta, alzó la vista. Sus ojos eran de un color indefinido, como si fueran todos los colores y ninguno al mismo tiempo. ¿Tendrás un poco de agua? Ramiro lo miró fijamente. Iba a decir algo sarcástico, pero las palabras se le congelaron en la lengua. Le alcanzó su botella de medio litro, casi vacía. El hombre bebió un sorbo, cerró los ojos y exhaló como si hubiera probado el vino más fino del mundo. Gracias, dijo con voz suave, casi musical. Ramiro tragó saliva. ¿Y dónde vas vestido así, hermano? ¿Vas a una boda en el desierto? El hombre sonrió. Voy por donde me llevan los pies, y los corazones abiertos. Ramiro chasqueó la lengua. Iba a encender otro cigarro, pero no lo hizo. Súbete. No sé por qué, pero, súbete. El hombre se acomodó en el asiento del copiloto sin hacer ruido. Ni siquiera dejó polvo al subir. Ramiro arrancó de nuevo, lanzando una nube de tierra detrás del tráiler. Miraba de reojo al pasajero. Algo en él lo perturbaba. No olía a sudor. No tenía polvo en los pies. Y sus uñas, limpias, perfectas. ¿Y cómo te llamas? Jesús. Claro que sí, bufó Ramiro, con una risa incrédula. Y yo soy San Pedro. Jesús no respondió. Solo miró el horizonte, como si supiera algo que Ramiro no, o peor, como si recordara algo que Ramiro ya había olvidado. A los pocos minutos, el camión pasó frente a un santuario abandonado, derruido por los años. Ramiro, sin entender por qué, bajó la velocidad. Jesús volteó hacia la estructura y murmuró algo que Ramiro no alcanzó a oír. ¿Qué dijiste? Jesús lo miró y repitió en voz baja. Aquí empezó tu silencio. Ramiro sintió un escalofrío que no venía del aire. Pisó el acelerador sin decir nada más. El tráiler rugió, pero el silencio dentro de la cabina se hizo más denso. Jesús cerró los ojos, como si escuchara algo lejano, y dijo: Hoy no será un día más. Prepárate. Ramiro apretó el volante. ¿Quién demonios era ese tipo? ¿Y cómo podía saber eso?
Pero antes de que pudiera hacer más preguntas, una imagen lo hizo frenar de golpe. Un accidente en la carretera. Un coche volcado, y gritos de auxilio. Jesús ya tenía la puerta abierta. «Detente. Hay un niño atrapado». ¿Cómo sabía? ¿Cómo podía ver desde tan lejos? Ramiro no lo sabía, pero algo acababa de comenzar. Algo que haría tambalear sus certezas más duras. Ramiro saltó de la cabina sin pensarlo. El corazón le golpeaba el pecho como un tambor maldito. Frente a ellos, un coche compacto, destrozado contra una zanja, echaba humo y olía a gasolina. Gritos ahogados salían del interior. Jesús caminaba al frente, sereno, con la túnica ondeando al viento caliente. Ramiro corrió detrás, y al acercarse, vio una escena que le heló la sangre, una mujer inconsciente al volante y un niño pequeño atrapado entre los asientos traseros, con el rostro bañado en lágrimas y sangre. «Ayúdame a abrir la puerta», gritó Ramiro, tirando del metal retorcido. Jesús no tiró. Solo apoyó una mano sobre la puerta, cerró los ojos, y entonces, un crujido extraño hizo que la cerradura cediera como si alguien desde dentro la hubiese liberado. Ramiro se quedó paralizado por un segundo. Jesús entró con suavidad y, en cuestión de segundos, sacó al niño con una delicadeza imposible en un accidente así. «Tranquilo, pequeño. Ya estás a salvo», susurró Jesús al oído del niño, que de inmediato dejó de llorar. Ramiro tomó a la mujer en brazos mientras llegaba otro carro y alguien llamaba a emergencias. Cuando los dejó en la sombra, notó que el niño no apartaba los ojos de Jesús. «¿Quién es usted?», preguntó una mujer del carro que había llegado, al ver a Jesús arrodillado junto al niño. Él levantó la mirada y respondió con una sonrisa que desarmaba. «Solo estoy de paso». De regreso al tráiler, Ramiro encendió el motor sin decir una palabra. Por dentro, hervía. La forma en que Jesús había abierto esa puerta, el niño dejando de llorar de inmediato. ¿Qué clase de brujería era esa? ¿Cómo sabías que había un niño ahí?, preguntó de golpe, sin mirarlo. Jesús no contestó de inmediato. Luego, con tono calmo: «No era necesario saberlo. Solo había que escuchar». «¿Escuchar qué? ¿Las voces en tu cabeza?». «Las voces del dolor. Cuando uno las ignora, se convierte en piedra». Ramiro no respondió. Apretó los dientes. Sentía que estaba perdiendo el control de su propio juicio. Más adelante, tomaron una ruta secundaria, una vieja carretera que bordeaba la sierra. Ramiro necesitaba silencio, pero Jesús hablaba poco. De repente, entre curvas, el pasajero rompió el mutismo con una frase que congeló el ambiente. «Rosario te hablaba en sueños, pero tú decidiste olvidar». Ramiro giró bruscamente el volante. El camión casi se sale del camino. «No vuelvas a decir ese nombre», rugió, con la cara roja de furia. Jesús no mostró miedo. Lo miró con compasión, no con lástima. El amor que se niega no muere, se pudre. Ramiro respiraba agitado. No entendía cómo ese tipo sabía el nombre de su esposa fallecida, ni por qué hablaba como si supiera todo lo que había en su alma. ¿Qué eres tú, ¿Un brujo? ¿Un loco de carretera?». Jesús bajó la mirada. «Soy lo que tú no quieres ver, y lo que siempre ha estado ahí». Ramiro, por primera vez en años, sintió algo romperse adentro. No era tristeza. No era rabia. Era miedo. Pero no del que viene de afuera. Era el miedo de enfrentar lo que uno ha enterrado durante demasiado tiempo. A lo lejos, la noche comenzaba a caer. Y con ella, una figura inesperada se asomaba en el camino. ¿Quién más los estaba esperando en ese desvío solitario? ¿Y por qué Jesús parecía saberlo todo antes de que ocurriera? Las luces de neón parpadeaban en la fachada oxidada de la cantina El Coyote Azul, perdida entre cerros y polvo. Ramiro detuvo el camión sin decir palabra. La noche ya había caído como una manta espesa, y el silencio entre ambos era una mezcla densa de tensión y preguntas sin respuesta. «Vamos a comer algo», dijo Ramiro, bajando primero. Jesús lo siguió con paso tranquilo, como si no tuviera prisa en ningún momento del día ni de la vida.
Al entrar, la música norteña se apagó por un segundo. Todos los ojos se clavaron en ellos, especialmente en Jesús. Su ropa blanca destacaba entre las sombras, las botas embarradas y los sombreros bajos. «No es lugar santos», murmuró un tipo borracho desde una mesa del fondo. Ramiro se adelantó, ignorando el comentario, y se sentó en una mesa junto a la pared. Jesús lo imitó. Una mesera con tatuajes en los brazos y ojos delineados les dejó 2 menús sin sonreír. «¿Qué les sirvo?» «2 burritos de machaca y un café cargado», respondió Ramiro sin mirar el menú. Jesús la miró a los ojos con ternura. «¿Y para ti, cómo ha sido tu día?» Ella parpadeó, confundida. «¿Qué? Tus ojos están tristes. ¿Puedo preguntarte por qué?» La mujer se quedó quieta por un instante, luego murmuró. «Mi hija está en el hospital, y no tengo dinero para pagar la cirugía». Jesús solo asintió. «Entonces esta noche será distinta. Confía». Ella se fue sin decir nada más. Ramiro se inclinó hacia él, con los dientes apretados. «¿Por qué haces eso? ¿Por qué vas por ahí hablando como si supieras los dolores de todos?» Jesús lo miró como quien ve más allá de la piel. «Porque yo también tengo cicatrices». La comida llegó en silencio. Ramiro comía sin hambre. Jesús apenas probaba el pan. En ese momento, un tipo se levantó de la barra, tambaleante, con una pistola al cinto. «Dame la caja, vieja», gritó apuntando a la mesera. Ramiro se levantó, pero Jesús ya estaba de pie. «No lo hagas», dijo, suave, al asaltante. «Aún puedes volver a casa esta noche con las manos limpias». El hombre tembló. «¿Tú quién eres decirme eso?» «Soy alguien que te conoce, desde antes de que empezaras a tener miedo». El asaltante bajó el arma lentamente. Luego, sin decir palabra, salió corriendo hacia la oscuridad. La cantina quedó en silencio. Jesús regresó a su silla y bebió el café frío como si nada hubiera pasado. Ramiro no entendía nada. La mesera, temblando, se acercó y dejó sobre la mesa una pequeña cruz de madera. Esto lo encontré aquí hace años, en un rincón. «Pero creo que es tuya», le dijo a Jesús, aunque sus ojos estaban clavados en Ramiro. Jesús no la tomó. En cambio, Ramiro, como en trance, estiró la mano y la sostuvo. Estaba tibia. Como si hubiera sido tallada hace apenas unos minutos. Jesús murmuró algo mientras miraba hacia la puerta abierta. Algunos lugares guardan lo que un día se perdió, hasta que alguien decide regresar. Ramiro se levantó bruscamente. Necesitaba aire. Salió al exterior. El viento soplaba con un olor a lluvia lejana. Miró al cielo y por primera vez en años, se sintió pequeño. Al volver la vista hacia la cantina, notó que Jesús ya no estaba. Ni en la mesa. Ni en la barra. Ni en los baños. ¿A dónde se había ido? ¿Y cómo era posible que la cruz tuviera el mismo símbolo que Rosario, su esposa, solía dibujar en sus libretas? Una silueta blanca caminaba a lo lejos, entre los arbustos del camino, sin dejar huellas. El silencio dentro del tráiler era aún más denso que la noche que lo envolvía. Ramiro conducía con los nudillos blancos de tanto apretar el volante. La cruz de madera descansaba en el tablero, justo debajo de la foto desgastada de Rosario. La misma forma, el mismo trazo curvo como una espiral en el centro. ¿Coincidencia? No. Él no creía en coincidencias desde que ella murió. Jesús dormía con los ojos cerrados, pero sin moverse, sin roncar, sin emitir el más mínimo sonido. Ramiro le echaba miradas fugaces, intentando descifrar en qué momento exacto aquel tipo se le había metido bajo la piel. ¿Qué quería de él? ¿Por qué le hacía recordar cosas que había enterrado tan profundo? Cerca de las 3 de la madrugada, Ramiro no aguantó más. Paró el camión junto a un viejo paradero abandonado. Se bajó, encendió un cigarro y se sentó en la defensa delantera. El viento era seco, pero fresco. Y entonces, lo escuchó. ¿Por qué no le contestaste esa última llamada? Ramiro dio un respingo. Jesús estaba de pie, junto a él,
como si hubiera salido de la nada. ¿Qué estás diciendo? Aquella noche, cuando Rosario te llamó desde el hospital. Dejaste sonar y no contestaste. Ramiro se quedó helado. El cigarro cayó de su mano. Esa era una verdad que jamás había dicho a nadie. Esa llamada había sonado mientras él estaba en otra cantina, borracho, negándose a enfrentar la realidad. Al día siguiente, Rosario ya estaba muerta. ¿Cómo sabes eso? ¿Quién te lo dijo? Jesús no respondió. Solo lo miró con esa mezcla insoportable de ternura y firmeza. No te culpo, dijo al fin. Pero tú sí lo haces. Cada día. Ramiro apretó los dientes, pero los ojos ya se le llenaban de lágrimas. No lloraba desde el entierro. Ni siquiera ahí lloró tanto. ¿No entiendes? No era su momento, murmuró, como hablándole al viento. Nadie elige el momento. Solo como lo lleva. Jesús se sentó a su lado. El hombre que parecía no saber nada del mundo moderno lo observaba como si supiera todo lo que el corazón humano no dice en voz alta. ¿Y Rodrigo? Preguntó de pronto. Ramiro cerró los ojos. Ese nombre, otra puñalada. Su hijo. El mismo que se marchó a los 17 años, diciéndole que no quería parecerse a él nunca. No tengo noticias de él desde hace años, confesó con voz rota. Ni siquiera sé si está vivo. Jesús metió la mano en el bolsillo y le entregó algo. Era una pulsera de hilos trenzados. Ramiro la reconoció al instante. Su hijo la había hecho de niño. La última vez que la vio fue el día en que Rodrigo se fue. ¿Dónde conseguiste esto? Jesús se levantó. A veces los recuerdos regresan para que uno decida si los guarda o los repara. Ramiro se quedó ahí, sosteniendo la pulsera como si sostuviera el cuello del tiempo. Jesús volvió a entrar al tráiler sin decir más. De pronto, el celular de Ramiro vibró. Un número desconocido en la pantalla. Rodrigo llamando. ¿Sería posible? ¿Y si esa llamada tampoco la contestaba? ¿Y si ya era tarde otra vez? Antes de decidir, una sombra pasó por el retrovisor del tráiler. No era humana. No era animal. Era otra cosa. Y se detuvo junto a la puerta del copiloto. Ramiro atendió la llamada con la voz entrecortada, esperando escuchar un silencio que confirmara que todo era una alucinación. Pero no. La voz al otro lado era clara, joven y temblorosa. ¿Papá? Sintió que el corazón le caía al estómago. ¿Rodrigo? Hubo un largo silencio. Y luego, un suspiro. No sé por qué te estoy llamando. Me encontré esta pulsera hace unos días, y pensé en ti. Ramiro se quedó sin palabras. Afuera, el viento comenzaba a soplar con más fuerza. Nubes negras se acumulaban sobre el horizonte como montañas de humo. Estoy en Zacatecas, dijo Rodrigo. Si algún día pasas por aquí, no sé, podríamos hablar. Si quieres. Ramiro no alcanzó a responder. La señal se cortó de golpe. Miró la pantalla, sin servicio. Subió de nuevo al tráiler. Jesús estaba sentado como si no hubiera pasado nada. Pero sus ojos brillaban con un reflejo extraño. Como si supiera. ¿Lo vas a buscar? Preguntó sin mirarlo. No lo sé, murmuró Ramiro, encendiendo el motor. No quiero hacerle más daño. Jesús giró la cabeza lentamente. A veces no se trata de lo que uno quiere, sino de lo que el otro necesita. A los pocos kilómetros, comenzó a llover. Primero gotas aisladas. Luego, una tormenta furiosa. El limpiaparabrisas apenas podía seguir el ritmo. La carretera se convirtió en una trampa de agua y barro. Ramiro bajó la velocidad. Era peligroso seguir. En un recodo del camino, divisaron luces intermitentes. Una familia lloraba bajo la lluvia. Su camioneta había quedado atrapada por la crecida de un arroyo. Y lo peor, su hija, una niña de 6 años, había sido arrastrada por la corriente hacia un campo enlodado. Ayúdennos, por favor.
gritaba la madre, de rodillas. Ramiro dudó. El agua bajaba con fuerza. Era una locura meterse ahí. Jesús bajó sin decir nada y comenzó a caminar directo hacia el arroyo. Descalzo. El agua le llegaba al pecho. Pero no se detenía. Oye. Regresa. Te vas a ahogar. Gritó Ramiro. Pero Jesús no se detuvo. Una ráfaga de viento abrió por un instante la cortina de agua y lo dejó ver. Jesús caminaba como si los pasos lo llevaran sin esfuerzo. Y en medio del lodo, la niña. Inconsciente, atrapada entre ramas. Jesús la tomó en brazos y volvió, con la misma calma. La depositó en el suelo junto a su madre, que lloraba sin comprender. La niña comenzó a toser. A respirar. A abrir los ojos. Ramiro se quedó paralizado. No podía moverse. Ni hablar. Un anciano que había salido de su casa cercana se acercó a ellos, empapado. Ese hombre vino aquí hace 20 años. Salvó a mi nieto de la misma forma. Pero no ha envejecido ni un solo día. Jesús miró a Ramiro. Lo empapado no le quitaba la paz del rostro. Le extendió la mano. Vámonos. Ramiro subió al tráiler con los dedos temblando. No sabía si conducía, o era guiado. Jesús no dijo ni una palabra durante kilómetros. Pero antes de llegar a un pequeño pueblo donde pensaban descansar, alzó la voz suavemente. Lo que viste hoy no fue un milagro. Fue una decisión. Y entonces, sin mirar a Ramiro, señaló al frente. Te están esperando. Ramiro entrecerró los ojos. Allí, parado junto a un poste de luz, estaba el padre Hilario. Un cura que, según recordaba, había muerto hacía más de 15 años. Ramiro pisó el freno con fuerza. El tráiler resopló como una bestia cansada. Allí, bajo la luz mortecina del poste, estaba el mismo rostro que él había visto tantas veces en su infancia, el padre Hilario. Pero eso no podía ser. Él había asistido a su funeral. Recordaba el ataúd, las flores blancas, y las lágrimas de su madre en la primera fila de la parroquia de Fresnillo. No puede ser, susurró, sin quitar los ojos de aquella figura. Jesús lo miró, sereno. Baja. Te está esperando a ti. Ramiro obedeció, como si algo superior lo arrastrara. Cada paso sobre el asfalto mojado parecía más lento, más pesado. Cuando estuvo a pocos metros, el hombre habló. Has tardado, Ramiro. Pero el camino siempre termina llevándonos donde debemos estar. Su voz era la misma. Rasposa, con ese acento pausado del norte que Ramiro recordaba de sus sermones. La túnica negra, el rostro ajado, todo igual. Exacto. Pero, ¿cómo? Padre Hilario. Usted murió. La muerte no siempre significa ausencia. A veces, es solo una pausa entre llamados. Ramiro tragó en seco. ¿Qué está pasando? ¿Quién es él? Preguntó, señalando con el pulgar hacia el tráiler, donde Jesús los observaba en silencio. El padre sonrió con melancolía. Tú ya sabes quién es. Pero no quieres decirlo. Ramiro sintió que algo en su pecho se rompía. No de dolor, sino de comprensión. De esa clase de comprensión que no viene de pensar, sino de aceptar. El padre Hilario le entregó un pequeño cuaderno de cuero viejo. Esto es tuyo. Lo dejaste en la sacristía hace muchos años, cuando dijiste que ya no creías en nada. Ramiro lo abrió. Dentro, estaban garabateadas las oraciones que escribía de niño, junto con dibujos mal hechos de cruces, ángeles y su madre. En la última página, con letra infantil, una frase que lo dejó sin aire: si me pierdo, Dios me va a encontrar. Sus manos temblaban. ¿Por qué ahora? ¿Por qué todo esto ahora? Porque aún estás a tiempo. Un trueno retumbó a lo lejos. Cuando levantó la vista, el padre Hilario ya no estaba. Volvió al tráiler sin saber si lo que había vivido fue real, un sueño, o una aparición. Jesús seguía en su asiento, con los ojos cerrados.
Pero cuando Ramiro encendió el motor, él habló sin abrir los ojos. A veces lo imposible solo ocurre cuando el alma está dispuesta. Ramiro no respondió. Aceleró por la carretera con el estómago revuelto. El libro en sus manos. El recuerdo del padre. Y el miedo de estar perdiendo la razón. Horas después, en el amanecer opaco de Zacatecas, Ramiro se detuvo frente a una gasolinera. Necesitaba café. Y tiempo para pensar. Cuando regresó al tráiler con el vaso humeante en la mano, algo no cuadraba. Jesús ya no estaba. Revisó la cabina, buscó alrededor, gritó su nombre. Nada. Sobre el asiento del copiloto, solo quedaba un papel doblado. Lo abrió con manos ansiosas. Haz lo que tienes que hacer. Perdona y ama. Ramiro se sentó, solo. El silencio era insoportable. No sabía si lo volvería a ver. No sabía siquiera si alguien más lo había visto alguna vez. Encendió el motor una vez más, pero esta vez no tenía rumbo. Hasta que una voz lejana, infantil, lo trajo de vuelta. ¿Señor Galván? Una niña, con uniforme escolar, lo miraba desde la banqueta. Mi papá dice que usted salvó mi vida. ¿Se acuerda de mí? Y detrás de ella apareció Rodrigo. Con la misma mirada que Rosario tenía cuando lo perdonaba sin decir nada. Ramiro no sabía si llorar, correr o arrodillarse. Rodrigo estaba frente a él, con el rostro que había imaginado 1000 veces, pero ahora real, marcado por los años, por el trabajo, por la vida. Tenía ojeras profundas, el cabello más corto, y una niña de unos 7 años agarrada de su mano. Papá, dijo, como quien prueba una palabra prohibida. Ramiro tragó saliva, pero las palabras no le salían. Solo lo miraba, con los ojos vidriosos y el corazón en la garganta. Ella es Camila, continuó Rodrigo. Tu nieta. La niña sonrió con los ojos grandes y curiosos. Se acercó sin miedo y le entregó una hoja doblada. Te dibujé. Mi papá me dijo que eras camionero. Pero también héroe. Ramiro abrió el dibujo con manos temblorosas. Era una figura mal trazada, de barba gris, montado en un tráiler con alas. Y al fondo, una silueta blanca con túnica. ¿Dónde viste esto? Preguntó, señalando al hombre de blanco. La niña encogió los hombros. Yo soñé con él. Dijo que me cuidaría. Rodrigo bajó la mirada, avergonzado. Sé que pasaron muchas cosas. Yo también cometí errores. Pero, no dejé de pensar en ti, aunque me juré no volver. Y hoy, no sé por qué, supe que tenías que estar aquí. Ramiro soltó al fin las lágrimas. Abrazó a su hijo como quien abraza a un niño perdido. El tiempo, el orgullo, las heridas, todo pareció derretirse en ese instante. Se sentaron en una banca oxidada cerca del camión. Camila jugaba con piedritas a unos metros. Ramiro sacó del bolsillo la pulsera de hilos trenzados. Nunca entendí cómo llegó esto a mis manos, hasta ahora. Rodrigo se la tomó con cuidado. La tiré al río el día que me fui. La odiaba. Me recordaba lo que había perdido. Pero hace una semana, la encontré en la puerta de mi casa. Seca. Como nueva. Ramiro buscó en la guantera del camión. Sacó la cruz que le habían dado en la cantina y se la entregó. También es tuya. Rosario la dibujaba. ¿Te acuerdas? Rodrigo la giró entre los dedos, en silencio. Luego, la sostuvo junto a la pulsera. Parecían hechas del mismo material. Unidas, formaban una figura que Ramiro no había notado antes, una espiral que se cerraba, como un camino que vuelve al origen. ¿Qué significa esto? Preguntó Rodrigo. Pero Ramiro ya no tenía respuestas. Solo certezas. Esa noche, durmieron los tres dentro del tráiler. Como familia. Como si el pasado hubiese sido solo un mal sueño. Al amanecer, Ramiro despertó con el sonido de pasos fuera del camión. Abrió la puerta con cuidado. Jesús estaba allí, de pie, con la túnica aún húmeda de la última tormenta. Gracias, dijo Ramiro.
Jesús asintió, sin palabras. Pero algo era diferente. Esta vez, Jesús tenía lágrimas en los ojos. Y detrás de él, al fondo del campo, una figura femenina observaba en silencio. Con el mismo rostro de Rosario. Ramiro bajó del tráiler sin hacer ruido, como si tuviera miedo de romper el instante. La figura de Rosario seguía allí, a lo lejos, de pie entre la neblina del amanecer, con el mismo vestido azul que usaba la tarde en que le dijo sí frente al altar. Su cabello recogido, su sonrisa serena, y esa forma de mirar que solo ella tenía, como si ya supiera todo, incluso lo que Ramiro aún no comprendía. Pero cuando dio 2 pasos hacia ella, desapareció. Jesús no dijo nada. Solo observaba el horizonte. ¿La viste?, preguntó Ramiro, la voz hecha un hilo. Jesús asintió, sin apartar los ojos del campo. Vino porque tú al fin te encontraste. Ramiro se quedó quieto, sin saber si llorar o agradecer. Respiró hondo. El aire olía a tierra mojada y a principio. ¿Y tú?, preguntó, volviéndose hacia Jesús. ¿Qué eres en realidad? Jesús lo miró por última vez. Sus ojos no tenían fondo. En ellos, cabía el dolor del mundo, y también su redención. Yo soy el que nunca se fue. Y entonces sonrió. Una sonrisa tan real que dolía. Dio media vuelta y caminó hacia el campo. Su figura se fue desvaneciendo con la bruma, paso a paso, hasta que no quedó más que el sonido de los pájaros. Ramiro regresó al tráiler. Rodrigo dormía con Camila en el asiento trasero, como si la paz hubiera llegado sin aviso. Miró la cruz sobre el tablero, y junto a ella, la libreta vieja que el padre Hilario le había devuelto. Abrió una de las últimas páginas. Ahora había algo más escrito allí, con la misma letra infantil de su niñez. Lo perdiste todo para encontrar lo que importaba. Encendió el motor. No necesitaba más dirección. No tenía carga, no tenía ruta, pero por primera vez en años, tenía propósito. Mientras conducía por la carretera vacía, una radio encendida en la estación equivocada comenzó a sonar sola. Una canción antigua, de esas que Rosario tarareaba al lavar los platos. ¿La misma? Ramiro no cambió la estación. Solo dejó que sonara, como si fuera una señal. Vamos a casa, murmuró. A kilómetros de distancia, en una gasolinera olvidada, un niño lloraba solo, sentado en la banqueta. Decía haber sido abandonado. Nadie lo conocía. Nadie sabía de dónde venía. Un hombre vestido de blanco se acercó. ¿Tienes sed? El niño asintió. El hombre le dio agua. Y luego, caminó con él por la carretera. Como si el camino jamás terminara.